su cargo dentro de la Asamblea? Soy la diputada Francis Irma Penín Cigarrero y soy presidenta de movilidad de la Ciudad de México. Bien, pues esta idea del ordenamiento, digamos, del parque vehicular importante en la Ciudad de México son las motocicletas. ¿De dónde nace, a raíz de qué necesidades? Bueno, las necesidades es que hace unos años el parque vehicular de las motocicletas era muy menor. Siempre ha habido necesidades para la movilidad de la gente y mucha gente empezó a crecer el parque vehicular de todo lo particular, y entonces vemos cómo esta ciudad está tan saturada siempre a cualquier hora, que empiezan los ciudadanos, los profesionistas, las estudiantes, tú ya ves amas de casa que ya utilizan hasta una motonetita para poder moverse en esta ciudad. Entonces el crecimiento se fue dando. En el 2014, ustedes han de saber, antes del 2014 en la ley no aparecía por ningún lado el motociclista. No lo tenía previsto porque no había un parque vehicular tan grande, era muy pequeño. Va creciendo el parque vehicular y la movilidad, precisamente de la necesidad de estarse moviendo más rápidamente la gente, los ciudadanos y las ciudadanas de esta ciudad. Y entonces vemos cómo va creciendo el parque vehicular. Tanto va creciendo que ahorita yo le calculo como presidente de movilidad que hay, con datos exactos de emplacamiento, son 268,000 de datos de CEMOVI. Pero entra un parque vehicular importante de las entidades federativas, que son como 120, más las que no se emplacan. Yo alrededormente le calculo que son como 500,000 ya motocicletas que hay en la ciudad. Entonces ya tenemos una necesidad real, ya existe una necesidad de empezar a regular más la motocicleta. Y precisamente cuando empiezo a revisar como presidenta de movilidad que esta ley ya aparece motociclista, pero desafortunadamente en la pirámide lo ponen como igual que un auto particular, pues empezamos a buscar que no hay una normatividad, que no existe ni siquiera una licencia de motociclista. Entonces ustedes saben muy bien, y yo creo que todos los que nos están viendo, todos los que hemos observado o hemos sido testigos de un accidente en motocicleta, es fatal. Es fatal porque si no quedan con un problema de discapacidad, fallecen automáticamente. Entonces, ¿por qué el tema de regular? Porque la licencia nos va a permitir. Estamos proponiendo dos tipos de licencia, todavía se está analizando en la mesa, pero es la propuesta ya consensada, eso es muy importante, es un consenso de las organizaciones de motociclismo en esta ciudad y a nivel nacional que han estado en la mesa. Hay gente académica en la mesa, hay gente de la industria en la mesa sentada. Tenemos más de un año trabajando desde que yo llegué como presidenta de movilidad, y entonces empezamos a trabajar qué necesidad tenía la ciudad y qué necesidad de protección para salvar vidas teníamos nosotros que impulsar desde la Asamblea Legislativa. Pues estamos proponiendo dos licencias. ¿Qué tipo de licencia? La primera es que cualquiera que se quiera subir a una motocicleta, ya cuando está la legislación, tiene que ser menos de 200 cilindradas, la primera licencia, que sería la 1. Porque por un asunto de seguridad. Los chavos ven que está padrísimo una moto de muy alta cilindrada, más de 1500, se suben y tenemos accidentes fatales. No podemos ya permitir en esta ciudad, porque no tenemos ya ni la movilidad ni siquiera de estar transitando en ese tipo de motocicletas con tanto congestionamiento, y menos una persona que no sabe manejar una moto, que no ha pasado ese proceso. Las organizaciones que han estado sentadas en la mesa tienen muchos años, ellos les vamos a garantizar que ya tienen muchos años manejando, que tienen garantías, y obviamente ellos no van a pasar por ese proceso, tienen que iniciar el proceso los que ya quieren empezar a manejar una motocicleta en la ciudad y empezar a hacer exámenes. ¿Qué tipo de exámenes? Obviamente de pericia, que es lo más importante, de conocimiento del reglamento de tránsito. Y la segunda licencia es que tiene que pasar un año mínimo para que te puedan dar la segunda licencia, que tú ya puedes manejar en esta ciudad más de 200 cilindradas. Entonces estamos proponiendo estos dos tipos de licencias, pero es un tema de seguridad y también un tema de reconocimiento a todos los ciudadanos y ciudadanas que utilizan una motocicleta. Esa es una parte. La otra es la de las placas. Únicamente aquí existe en la ciudad la placa normal, la de particular, pero tenemos que dividirlas. Igual que hay en los automóviles particulares, vemos que hay
placas mercantiles. ¿Por qué? Necesitamos saber quién se está moviendo en las motos, por un tema también de seguridad, qué tipos de mercancía. Pero no seguridad para la empresa o seguridad nada más para los ciudadanos. También una seguridad para quien se esté empleando este tipo de empresas y que no tiene ni el más mínimo seguro de garantía que si le pasa algo en esa moto, pues la empresa tiene que cubrir los gastos. Utilizan una moto y ahí está parada una moto y viene un jovencito por la necesidad del trabajo, cualquier persona de cualquier edad, y le dan el empleo. Y entonces tienen políticas las empresas y dicen, si mi producto no lo entregas en 30 minutos, pues tú no me sirves. Entonces ahí anda sin garantía, sin conocimiento, sin una licencia que ampare que ya tiene la capacidad de utilizar. Necesitamos ese emplacamiento también, porque la ciudadanía tiene derecho a saber y el gobierno quién está moviendo mercancías en las motos, que es lo que vemos. Desafortunadamente lo que pasó en Tláhuac es fatal en el tema de motos. Entonces por eso tenemos que ir a una regulación más integral de la moto, que no existe todavía en la ciudad y que yo espero conjuntamente con todos los que han estado en la mesa sentados, sacar ya algo muy integral importante. ¿Y qué va de la mano? Los lugares para los motociclistas. ¿Dónde se van a estacionar si el parque vehicular cada día es más grande? Tenemos que buscar que todos los estacionamientos cuenten con un espacio, obviamente estructurado de acuerdo a los estudios técnicos donde se estacionen los motociclistas, porque hay motonetas desde muy pequeñas hasta motocicletas de más de 1500, entonces no es la misma dimensión. Y no nada más en los centros comerciales, en todos los lugares ya debe de haber estacionamientos para los motociclistas, porque estamos demostrando que el parque vehicular cada día es más grande, que en esta ciudad tenemos que convivir todos los métodos de transporte, todos, entonces debemos de tener espacios, así como hay para nuestros vehículos particulares, para nuestras bicis, ¿no? Tiene que haber lugares para motocicletas, para que se puedan estacionar. Y en todos los espacios de gobierno, en las calles, en los estacionamientos. Esa es otra parte importante que es parte precisamente de hacer un trabajo integral en el tema de la motocicleta. Otro tema muy importante, te hablaba al principio de la pirámide. Y hay un dictamen que se tiene que dictaminar antes de que termine este año, que el motociclista ya tiene que ir en el tercer lugar de la pirámide. No es lo mismo un vehículo particular a una moto. Son obviamente ciudadanas y ciudadanos que son totalmente vulnerables. Antes no se veía esto, fue en el 2014, pero del 2014 a la fecha ya cambiaron las condiciones, ya cambió el parque vehicular, ya hemos visto y ya hemos observado que es una necesidad, aunque algunos no estén de acuerdo, lo quiero comentar también, que el motociclista es un transporte y un grupo vulnerable. Entonces tenemos que ir hacia eso y espero que ya antes de que termine este año lo vamos a lograr. Algo que también logramos era que ya aquí en la Ciudad de México, ya el motociclista, así como es el día del abogado, ya el motociclista ya tiene un día aquí en la ciudad, que es el primer domingo de cada diciembre. Nos vamos, ya está reconocido, eso es muy importante también. Y no es un logro, es un logro colectivo, pero es un logro también de todos y cada una de las organizaciones de los motociclistas que han estado impulsando. Ustedes han de recordar que a mí me preocupa, hoy estuve con el presidente de la Cámara de Diputados de Movilidad y yo le comentaba que tenemos que empezar a homologar este tipo de acciones que se están haciendo en la ciudad. Porque eso de ponerle en el chaleco el número de la placa y en el casco el número de la placa, aquí en la ciudad ya se superó. No es un asunto de seguridad. Y al contrario, es un asunto que no puede pasar porque no podemos estar señalando que ahí va un motociclista que tiene placa por un tema de que algunos argumentan ese tipo de cuestiones que nosotros aquí en la ciudad ya lo superamos, pero sí lo tienen que superar en otros estados. Y tenemos que nosotros decirles por qué razón esto no es conveniente por un tema de seguridad de los propios ciudadanos, porque todos los que utilizan motocicletas, obviamente, pues es una necesidad y todo el mundo lo usa. Te digo, hasta el ama de casa yo he visto que para moverse más rápido las mujeres, ya utilizamos hasta una motoneta para moverse, porque las mujeres aquí tenemos muchas actividades que hacer, entonces la movilidad para las mujeres es fundamental en esta ciudad. ¿De qué manera, diputada,
viene a beneficiar el hecho de catalogar al motociclista dentro de esta pirámide de vulnerabilidad? ¿Cuáles serían los cambios significativos que habría con relación a este gremio? Obviamente que garantizar que son vulnerables y va de la mano tanto derechos humanos, ¿no? Que tiene que ver, cuando hay una denuncia para un motociclista, y lo vemos, ellos lo viven diariamente con los agentes de seguridad pública, los quieren multar igual como fuera un vehículo. Eso no puede ser, no es un vehículo. Ellos están moviéndose y son un grupo vulnerable, y obviamente las condiciones hasta de movilidad en la ciudad tenemos que modificarlas, porque tenemos que tener ya una visión más integral de ciudad, así como lo que es. Yo creo que en el tema de transporte se ha hecho mucho. Nuestra prioridad como presidente de movilidad es el transporte masivo de pasajeros, pero no te podemos dejar al peatón, que ahí está, al ciclista, al motociclista, el transporte particular, ¿no? Pero sí tenemos que empezar a integrar a todos en el mismo espacio público donde todos nos movemos, y tenemos que respetarnos mutuamente. Yo he visto muchas veces, yo he sido presenciable, que ha habido, a veces tienen responsabilidad obviamente algunos vehículos, y siempre pierden motociclista, ¿no? Porque no entienden que es diferente un vehículo particular a un motociclista. O sea, tenemos que empezar a amarrar como un grupo vulnerable y que tengan las garantías de seguridad para este tipo de personas que no traen este cofre cubierto, ¿no? Igual que un vehículo particular. Entonces sí, por eso tenemos que poner en la pirámide, porque son grupos vulnerables. No es lo mismo un vehículo que te está cubriendo una carroza si hay un choque, a que vaya una persona circulando, y casi siempre, siempre, siempre le dan la razón al vehículo particular y no a la moto, porque siempre argumentan que van zigzagueando. Yo creo que los motociclistas y también todos, aquí ya entendieron por qué el reglamento, ¿no? Ya después de todo, ya entendieron por qué la necesidad de aplicar un reglamento, porque somos muchos vehículos los que trasladamos en esta ciudad, no nada más el particular, las motos, las bicis. Tenemos que revisar también el tema de las bicis, porque a mí me ha tocado que vas en una circulación y las bicis vienen de este lado, y entonces también se causan problemas. Pero si choca una moto, obviamente no le dan la misma. Un ejemplo muy claro: no es lo mismo que le pase un accidente a un motociclista que a un ciclista. Así clarito. Las condiciones son diferentes y los tasan diferentes. Entonces no puede ser, porque los dos grupos son vulnerables. El problema es que ellos están en una pirámide hasta abajo y los tasan, obviamente, como un vehículo particular cuando no lo son, cuando son totalmente vulnerables por el modo en que circulan, por el modo en que utilizan una motocicleta. Entonces, por eso tenemos que poner, y tienen que tener todas las garantías de derechos humanos como grupos vulnerables, porque obviamente hay más garantías para un grupo vulnerable en cualquier lado, no nada más de nuestro país, a nivel mundial, que un grupo que no sea vulnerable, ¿no? Hasta la política pública no se aplica igual. Muy bien. Regresando al tema de las licencias. Una persona compra una moto por primera ocasión, va a empezar a conducirla. ¿Esto qué implicaría? Que serían obligados a tomar un curso. O sea, ¿cómo controlar eso para saber incluso también que después de cierto lapso ya cumple con los parámetros para aspirar a la siguiente licencia, ¿no? Qué bueno que me preguntas, porque la otra parte es que han estado sentadas las empresas más importantes, las que más venden en nuestra ciudad y en nuestro país, y estamos llegando a un acuerdo que ellos dicen es correcto, que toda la motocicleta que salga de cualquier tipo de esta empresa tiene que salir emplacada. Obviamente con un acuerdo con CEMOVI muy clarito. Y entonces, si sale emplacada, para poderle dar una placa tienen que mandar, CEMOVI decidirá cuál es el método, qué escuelas de manejo, si son certificadas, no certificadas, qué tipo de profesores tienen que impartir, porque aquí cualquiera te enseña. ¿Cómo han aprendido? Por ejemplo, mi hija es motociclista, ¿y quién enseñó? El tío. No le enseñó a alguien especializado, no tomó un curso de manejo. Ella fue aprendiendo en la práctica desde pequeña, porque leía al tío y le gustaba la moto, y así es todo, ¿no? Entonces ahora tiene primero que, para ser emplacados, ¿quieres comprar una moto? Sí, mira, aquí está en tal empresa, pero para que yo te venda la moto
tienes que tomar un curso para que salga emplacada tu moto. Entonces estamos en ese proceso. Entonces sí tenemos que empezar a garantizar por un tema de seguridad que la moto salga emplacada, pero que vaya amarrada, obviamente, con un curso que ya lo va a tener que decidir y determinar la CEMOVI y con quién sería. Aquí fíjate que, y tú lo sabes, y todos los que aquí, los únicos que hacen examen en la ciudad para poder manejar es el transporte público de pasajeros, ¿no? Y que es con CENFES. Y CENFES, obviamente, quien hace estos exámenes, hacen de todo, que sea, es psicológico el examen, que es muy importante. A veces no sabemos qué tipo de personas están manejando un vehículo, toxicológico, de pericia, de todo, de manejo. Aplican algo tan integral que eso es lo que se tiene que aspirar en esta ciudad para poder salvar vidas. El tema es que cualquier persona que maneje en esta ciudad, el vehículo que sea, empiece a tener que tener capacitación para que se pueda expedir ya una licencia. Ya es necesario, ya viene en la ley. De hecho, ya la ley ya está clarito, nada más que yo creo que ya se tiene que empujar esto y precisamente cuando se emita la licencia ya tiene que estar todo trabajado, quién daría este tipo de exámenes, cómo van a certificar a los profesores o a los, de alguna manera a los capacitadores para que puedan dar este tipo de capacitación, cómo se va a certificar. Es un proceso que estamos trabajando en la mesa, que ya tenemos más de un año trabajando en el tema, pero todo tiene que ir tan amarrado, tan integral, algo que realmente resuelva salvar vidas y algo que realmente resuelva el control de las motocicletas, porque los motociclistas que ya tenemos en la ciudad de años, ya obviamente ellos ya tienen las garantías de que el gobierno los tiene que reconocer, porque ellos ya se ganaron el derecho de hace muchos años. ¿Cómo los van a reconocer? Clarito, su placa de su particular está su nombre y tiene una placa. Y ahí está. Luego no entiende, ¿y cómo me van a garantizar mis derechos? Porque ahí está en una base de datos del gobierno de la ciudad que tu placa coincide con la factura que tú compraste y que tienes una licencia tipo A, porque es con la que se maneja ahorita la motocicleta, y que tú la tienes desde hace 10 años. Tú, obviamente, todo lo que has ganado se lo tiene que respetar el gobierno de la ciudad, entonces con ellos no va a haber tanto problema, porque ellos ya aprendieron en la práctica y siguen en las calles circulando, entonces se tiene que respetar lo que han ganado por derecho, ¿no? El espacio de transitar en esta ciudad. Muy bien. Ahora, en el tema de las placas, de los tipos de placas, ¿cuántas se contemplan para poder, digamos, otorgarlas? Te decía que habían particular, mercantil, estamos proponiendo la antigua, hay motos de mucha gente de la ciudad que tienen una moto y que nada más se trasladan estas motos cada que hay una exhibición y son motos que las han cuidado desde el bisabuelo y que siguen teniendo todas las partes complementarias. Tú has visto en la calle que hay vehículos muy hermosos que los han cuidado durante generaciones y les dan un valor muy importante que es la placa antigua. Tenemos que darle también un valor a esas motocicletas que las han estado cuidando durante generaciones, pero además han preservado el 80% de